Mi nombre es Daniela Mina. En este video les explicaré todo lo relacionado al campo magnético y un experimento sobre el tema. El objetivo de estudio es demostrar la existencia del campo magnético mediante la construcción de un experimento. Primero debemos de conocer qué es un campo magnético. Un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio, que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica, muchas cargas en movimiento. Siempre que exista alguno de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. El campo magnético es una idea que usamos como herramienta para describir cómo se distribuye la fuerza magnética en el espacio alrededor y dentro de algo magnético. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con objetos magnéticos cotidianos y reconocemos que pueden existir fuerza entre ellos. Comprendemos que los imanes tienen dos polos y que dependiendo de su orientación se atraen polos opuestos o se repelen polos iguales, y sabemos que existe una región alrededor de ellos donde esto sucede. El campo magnético tiene dos fuentes que lo originan. Una de ellas es una corriente eléctrica de conducción que da lugar a un campo magnético estático si es constante, y por otro lado una corriente de desplazamiento origina un campo magnético variante en el tiempo, incluso aunque aquella sea estacionaria. Una carga eléctrica como un electrón moviéndose en el espacio genera a su alrededor un campo magnético que ejercerá una fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. En el caso de los imanes es particular porque no hay cargas en movimiento involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscópicos de cierta complejidad. Según lo describen la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, campos magnéticos y campos eléctricos suelen existir juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos dos campos son las radiaciones electromagnéticas como la luz. Los campos magnéticos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación. Los campos magnéticos provenientes de un imán. Los imanes son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente, creado por lo que en física se conoce como spin de los electrones, que pueden tenderse pensándolo como un giro sobre sí mismos. Por otro lado, hay metales que pueden convertirse en imanes cuando son magnetizados por medio de un campo magnético externo. Campos magnéticos provenientes de corriente. Toda carga en movimiento produce un campo magnético. Por eso, una corriente eléctrica también produce un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular la corriente por un cable enrollado en un metal. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor que magnetiza el metal y generando otro campo magnético. Así, los electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables, ya que cambiando la corriente cambia el campo magnético. Se puede visualizar las líneas de campo de forma sencilla. Lo hacemos con limadura de hierro esparcida alrededor de una superficie cercana a algo magnético. Cada partícula de la limadura se comporta como un pequeño imán, con un polo norte y un polo sur. Las partículas de limadura naturalmente se separan unas de otras porque los polos similares se repelen. El resultado es un patrón semejante a las líneas de campo, mientras que el patrón general siempre será el mismo. La posición exacta y la densidad de las líneas de limadura depende de cómo caigan sus partículas. La fuerza, intensidad o corriente de un campo magnético se mide en Gauss o en Tesla. La intensidad del imán se mide en teslas. Lo más importante del imán es que el campo magnético sea muy homogéneo, y esto se mide en partes por millón.
Las máquinas actuales tienen casi todos imanes superconductivos. Aquí tenemos los materiales que son una pila cargada, dos imperdibles, un imán, alambre de cobre y cinta aislante. En primer paso, colocamos el alambre por los agujeros de los imperdibles, damos un pequeño impulso y se pone a girar. Aquí podemos observar el experimento en cámara lenta. Este experimento funciona por el electromagnetismo. Si podemos pasar una corriente eléctrica a través de un conductor de material, generaremos así un campo magnético que puede interactuar con él, lo que genera una fuerza de empuje. Al repetir este proceso, es lo que produce el movimiento de este experimento. La ley de Faraday establece que la tensión eléctrica inducida por un circuito eléctrico es proporcional a la variación del flujo magnético que lo atraviesa. Como hemos podido observar, esto es un fenómeno que se encuentra presente en la naturaleza. Es algo de lo que estamos rodeados, pero que no vemos, y cuyo origen está en el núcleo de la Tierra, formado por unos elementos metálicos como el hierro y el níquel, que están en continuo movimiento y que producen corrientes que generan el campo magnético de la Tierra, que funciona como una especie de imán. Este campo magnético es fundamental para la vida porque nos protege del viento solar.